Entró con su prometida y salió dándose cuenta de que los hijos que negó hace 6 años estaban sentados justo frente a él. Alejandro Vega siempre había creído que la certeza era la mayor forma de fuerza. A los 34 años, era un hombre que confiaba en hechos, lógica y decisiones que no dejaban lugar a dudas. Su ascenso al puesto de CEO no había sido accidental. Se construyó sobre disciplina, ambición y la capacidad de eliminar cualquier cosa que amenazara su vida cuidadosamente estructurada. Las emociones, en su mundo, eran algo que debía gestionarse, no seguirse. Hace 6 años, también había estado seguro. Cuando Lucía se paró frente a él, pálida y temblorosa, y le dijo que estaba embarazada, Alejandro no escuchó miedo en su voz. Escuchó peligro. Su empresa estaba al borde de una expansión importante. Su reputación era frágil. Su futuro estaba trazado con precisión. Un niño no encajaba en ese plan. Se convenció a sí mismo de que ella mentía, de que quería atraparlo, de que el amor se había convertido en manipulación. Habló con dureza, la acusó de usarlo y se alejó antes de que ella pudiera terminar de explicar. Nunca miró atrás, y cuando ella desapareció de su vida por completo, lo tomó como prueba de que había tenido razón. ¿Estáis listos para una historia de redención y verdades dolorosas? Suscribíos ahora al canal y dadle a me gusta. Empezamos. El reencuentro inesperado. Ahora, 6 años después, Alejandro estaba sentado en la terraza abierta de un restaurante de élite con vistas al río Guadalquivir, vestido con un traje perfectamente hecho a medida. La brisa de la tarde trayendo el aroma del verano y del vino caro. Frente a él estaba Valeria, su prometida, elegante y de mirada aguda, su cabello oscuro peinado impecablemente, su sonrisa calculada y segura. Ella encajaba en su vida perfectamente. Sabía cómo comportarse en eventos, cómo hablar con inversores, cómo no hacer nunca preguntas que pudieran retrasarlo. Esta noche se suponía que iba a ser sencilla. Una cena tranquila antes de una próxima fiesta de compromiso. Otro paso hacia un futuro que parecía impresionante desde fuera. Alejandro escaneaba el menú distraídamente mientras Valeria hablaba sobre lugares para bodas y listas de invitados. Su voz suave pero impaciente, como si ya estuviera aburrida con los detalles de una celebración que creía inevitable. Entonces Alejandro levantó la vista. En una mesa cerca del borde de la terraza, estaba sentada una mujer que no había visto en 6 años, pero que reconoció al instante. El cabello de Lucía era más claro de lo que recordaba, su postura más tranquila, su expresión ya no estaba marcada por la incertidumbre. Parecía mayor, no en años, sino en profundidad, como si la vida la hubiera obligado a crecer de maneras que él nunca tuvo que hacerlo. Y a su lado estaban sentados 2 niños. Eran idénticos. Ambos tenían cabello rubio, ligeramente ondulado, que atrapaba la luz de la tarde. Ambos tenían ojos azules claros que eran dolorosamente familiares. Ambos se inclinaban hacia ella mientras hablaban, compitiendo por su atención con afecto sin esfuerzo. Uno reía abiertamente, el otro miraba más tranquilamente, pero sus movimientos se reflejaban entre sí tan naturalmente que resultaba inquietante. Alejandro sintió que el aire salía de sus pulmones. El mundo a su alrededor continuaba como si nada hubiera pasado. Las copas tintineaban, la gente reía, los camareros se movían entre las mesas. Valeria seguía hablando, sus palabras fluyendo sin pausa, pero Alejandro ya no la oía. Toda su atención estaba fija en la escena que se desarrollaba a pocos metros. Lucía sonrió a los niños,
estirándose para ajustar el cuello de la camisa de uno de ellos, su toque instintivo y suave. Los niños respondieron con una confianza tan completa que hizo que algo dentro de Alejandro se retorciera dolorosamente. No necesitaban números, fechas ni explicaciones. La verdad lo golpeó con una claridad que nunca había experimentado antes. Estos no eran los hijos de otra persona, eran suyos. Su pecho se tensó, no con ira, sino con una repentina y abrumadora sensación de pérdida. 6 años colapsaron en un solo momento, y con ellos desapareció la versión del pasado que había inventado para justificar sus elecciones. Por primera vez desde la noche en que se alejó de Lucía, la duda se deslizó en su certeza, silenciosa, pero devastadora. Valeria notó su silencio y siguió su mirada, su expresión oscureciéndose cuando vio hacia dónde estaba mirando. «Alejandro», dijo bruscamente, la irritación cortando su tono compuesto. «¿Me estás escuchando?». Él no respondió, porque por primera vez en su vida, Alejandro Vega entendió que la verdad que había rechazado hace 6 años no había desaparecido. Simplemente había crecido, vivido y esperado. Y ahora estaba sentada frente a él, imposible de ignorar. La decisión. Alejandro no recordaba haber empujado su silla hacia atrás, pero de repente estaba de pie. El movimiento fue lo suficientemente brusco como para que Valeria se detuviera a mitad de la frase, su irritación brillando abiertamente ahora mientras lo miraba. Él apenas registró su expresión. Su atención estaba fijada completamente en la mesa distante, en Lucía y los 2 niños que ahora compartían un postre, sus cabezas inclinadas juntas en tranquila concentración. «¿A dónde vas?», preguntó Valeria bruscamente, bajando la voz pero no su ira. «Volveré», dijo Alejandro automáticamente, aunque no tenía idea de si era verdad. Caminó por la terraza con pasos medidos, que no coincidían con el caos en su mente. Cada instinto le decía que se detuviera, que se diera la vuelta, que regresara a la seguridad de la vida que entendía. Pero otra fuerza, más fuerte y mucho más inquietante, lo empujaba hacia adelante. Cuanto más se acercaba, más innegable se volvía el parecido. Estaba en la forma de las narices de los niños, la ligera arruga entre sus cejas cuando se concentraban, la forma familiar en que uno de ellos ladeaba la cabeza mientras escuchaba. Lucía lo sintió antes de verlo. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una quietud que hablaba de reconocimiento y preparación. Levantó la vista lentamente, sus ojos azules encontrándose con los de él, con una calma que lo inquietó mucho más de lo que la ira podría haberlo hecho. «Alejandro», dijo no en voz alta, pero claramente. Los niños se giraron al sonido de su nombre, sus miradas desplazándose hacia él, con curiosidad abierta. Uno de ellos se inclinó más cerca de Lucía instintivamente, mientras el otro estudiaba a Alejandro sin miedo, su expresión pensativa y seria. Por un momento, nadie habló. «No lo sabía», dijo Alejandro finalmente, las palabras sonando planas incluso para sus propios oídos. Sonaban insuficientes, casi sin sentido, contra el peso de lo que se interponía entre ellos. Lucía asintió levemente, como si no hubiera esperado nada más. Imaginé que no. Sus ojos bajaron a los niños de nuevo. «¿Cuántos años tienen?» «6», respondió Lucía. «Los 2». El número aterrizó con precisión brutal. 6 años, la duración exacta de tiempo desde que se había alejado, convencido de que cortarla de su vida lo había resuelto todo. Sintió una ola de náuseas recorrerlo, mientras recuerdo tras recuerdo se reorganizaba a la luz de esa verdad. «Son gemelos», dijo Alejandro en voz baja, no como una pregunta.
Sí, respondió Lucía. Lucas y Mateo. Los niños intercambiaron una mirada, sintiendo la tensión. Luego miraron de nuevo a Alejandro. Lucas, el más reservado de los dos, frunció el ceño ligeramente. «Mamá», preguntó, su voz tranquila pero alerta. «¿Quién es ese hombre?» Lucía apoyó una mano suavemente en su hombro. «Alguien que solía conocer», dijo. Alejandro se estremeció, aunque no tenía derecho a hacerlo. Se arrodilló lentamente para ponerse a su nivel, con cuidado de no invadir su espacio. «Hola», dijo, forzando su voz a permanecer firme. «Soy Alejandro». Mateo sonrió sin dudarlo. «Soy Mateo», dijo alegremente. «Y ese es mi hermano». Lucas no sonrió. Estudió a Alejandro de cerca, como si midiera algo que aún no entendía. Antes de que Alejandro pudiera responder, un sonido agudo de tacones se acercó detrás de él. Valeria lo había seguido, su postura rígida, su expresión abiertamente hostil. «Así que aquí es donde desapareciste», dijo fríamente, sus ojos moviéndose de Lucía a los niños y de vuelta. Increíble. Lucía se levantó lentamente de su silla, posicionándose entre Valeria y los niños sin decir una palabra. «Por favor, no levante la voz», dijo con calma. «Los está alterando». Valeria se burló. «Oh, ¿yo soy el problema ahora?». Se volvió hacia Alejandro, sus ojos brillando. «No me contaste sobre esto». «No había nada que contar», dijo Alejandro en voz baja, sin quitar los ojos de Lucía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con implicación. Valeria se rió bruscamente, el sonido quebradizo. «¿Así que eso es todo? La ves y de repente tu pasado vuelve arrastrándose». Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. «Tu problema no es conmigo», dijo uniformemente. «Y ciertamente no con mis hijos». El énfasis fue deliberado. Alejandro sintió que algo dentro de él cambiaba irrevocablemente. Por primera vez, vio la situación no como una confrontación entre dos mujeres, sino como una prueba del hombre que elegía ser. Se enderezó lentamente. «Valeria», dijo, su voz firme, «deberías volver a la mesa». Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Perdona? Hablaré contigo más tarde», continuó él. «No aquí». El silencio se extendió entre ellos. La cara de Valeria se endureció, el orgullo herido más allá de toda reparación. Sin otra palabra, se dio la vuelta bruscamente y se alejó, sus tacones golpeando el suelo como signos de puntuación en una oración que acababa de terminar. Alejandro se volvió hacia Lucía, su pecho apretado. «No vine aquí para causar problemas», dijo. «Solo no lo sabía». «Lo sé», respondió Lucía. «Pero no saberlo no cambia lo que pasó». Los niños los observaban en silencio ahora, sintiendo la seriedad bajo la conversación. Mateo alcanzó la mano de Lucía, mientras Lucas mantenía sus ojos fijos en Alejandro, ilegible. «No estoy pidiendo nada esta noche», dijo Alejandro tras una pausa. «Solo necesitaba verte, verlos». Lucía lo estudió cuidadosamente, buscando algo bajo el shock y el arrepentimiento. Finalmente, asintió una vez. «Es suficiente por hoy», dijo. «Están cansados». Alejandro se puso de pie lentamente, sus piernas inestables. «¿Puedo verlos de nuevo?». Lucía dudó. Luego respondió. «Dame Superman». «Ya veremos». No fue un permiso, no fue una negativa, pero para Alejandro fue la primera apertura que se le había dado en 6 años. La soledad y la reflexión. Alejandro regresó a su mesa solo el tiempo suficiente para recoger su chaqueta. Valeria ya se había ido, su silla empujada hacia atrás bruscamente, su vino intacto.
El espacio que dejó atrás se sentía frío y final, pero Alejandro no la siguió. Por primera vez, la pérdida de un futuro cuidadosamente planeado no lo asustaba. Lo que lo inquietaba mucho más era el peso del presente presionando sobre su pecho. Salió del restaurante al aire cálido de la tarde, caminando sin dirección, hasta que el ruido de la calle suavizó sus pensamientos. La imagen de los gemelos se repetía implacablemente en su mente. La forma en que Mateo sonreía sin dudarlo. La forma en que Lucas lo miraba con intensidad cautelosa. Dos temperamentos diferentes, pero unidos por el mismo parecido inconfundible, que los ataba a él de maneras que ninguna negación podía deshacer. De vuelta en su apartamento, Alejandro se quedó en la oscuridad durante mucho tiempo. Las luces de la ciudad filtrándose a través de las ventanas. Se aflojó la corbata, luego se la quitó por completo, dejándola caer sobre el mostrador como si se deshiciera de algo constrictivo. Durante años, había creído que la claridad significaba certeza, que la duda era una debilidad que debía eliminarse. Ahora la duda era todo lo que tenía, y estaba remodelando todo lo que creía saber. El sueño no llegó fácilmente. Cuando finalmente lo hizo, fue fragmentado e inquieto, lleno de recuerdos a medio formar de Lucía parada frente a él hace años, su voz firme a pesar de su miedo. Se dio cuenta, con dolorosa claridad, de cuán selectivamente había recordado esa noche. Se había centrado en su propia ira, su propio sentido de traición, mientras ignoraba la tranquila determinación en sus ojos. Ella no había sido manipuladora. Había estado aterrorizada y sola. Por la mañana, su certeza se había desmoronado por completo. Alejandro canceló sus reuniones sin explicación. Su asistente protestó brevemente ante tal desviación de la rutina, pero él terminó la llamada rápidamente. Por una vez, la empresa podía funcionar sin él. Había cosas que ninguna decisión de la sala de juntas podía resolver. Pasó el día repitiendo líneas de tiempo, fechas, conversaciones, reconstruyendo el pasado con brutal honestidad. Lucía había desaparecido poco después de que él se alejara. Él había tomado eso como confirmación de sus suposiciones, nunca cuestionando si su silencio era un acto de supervivencia en lugar de culpa. La verdad había existido todo el tiempo, pero requería que él hiciera preguntas que nunca había estado dispuesto a hacer. Esa tarde, se encontró de nuevo fuera del restaurante, mirando la terraza vacía. La mesa donde Lucía se había sentado estaba vacante ahora, la escena reducida a un recuerdo. Se preguntó cuántas veces ella había pasado por lugares que una vez compartieron, llevando a sus hijos, mientras él avanzaba intacto, convencido de haber escapado de la responsabilidad. La comprensión lo dejó con náuseas. Tarde esa noche, Alejandro hizo algo que había evitado durante años. Buscó el nombre de Lucía, no a través de canales profesionales, sino con cautela, respetuosamente. No tardó mucho. Ella no se había escondido. Simplemente no había existido en su mundo nunca más. Su perfil era mínimo, sin fotos de los niños, sin declaraciones públicas. Solo suficiente información para confirmar lo que ya sabía. Había construido una vida sin él, no por rencor, sino por necesidad. Alejandro escribió y borró un mensaje más veces de las que podía contar. Cada versión sonaba inadecuada. Finalmente, escribió algo simple. No pido explicaciones, solo quiero hablar. ¿Cuándo y si estás lista? Miró la pantalla durante mucho tiempo antes de enviarlo. La respuesta llegó 1 hora después. Mañana, por la tarde, el parque cerca del río. 1 hora. No hubo cortesías. No hubo emoción.
solo límites. Alejandro leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo que algo desconocido se asentaba en su pecho. No era alivio, era responsabilidad. El día siguiente no podía ser gestionado, negociado o controlado. Lo que sea que lo esperara en ese parque exigiría algo completamente diferente de él. No autoridad, no certeza. Presencia. Y por primera vez desde que se alejó hace 6 años, Alejandro entendió que aparecer le costaría mucho más de lo que irse le había costado jamás. Pregunta interactiva. Si estuvierais en el lugar de Lucía, ¿le daríais a Alejandro una oportunidad o protegeríais a vuestros hijos a toda costa? Dejad vuestra opinión en los comentarios. El primer encuentro. El parque cerca del río estaba más tranquilo de lo que Alejandro esperaba cuando llegó a la tarde siguiente. El aire traía el aroma del agua y la hierba fresca, y el movimiento constante del río creaba un ritmo tranquilo que contrastaba fuertemente con la tensión que se acumulaba dentro de él. Llegó temprano de nuevo, no porque quisiera apresurar el momento, sino porque esperar se sentía como lo único que podía hacer ahora mismo sin cometer otro error. Eligió un banco debajo de un árbol y se sentó, obligándose a respirar lentamente para dejar que los sonidos a su alrededor lo anclaran en el presente. Los niños jugaban a lo lejos, sus risas flotando a través del espacio abierto. Cada sonido parecía amplificado, cada movimiento significativo. Alejandro revisó su teléfono una vez, luego lo guardó en su bolsillo, decidido a no esconderse detrás de él. Cuando Lucía apareció, caminando por el sendero hacia él, se puso de pie de inmediato. Sostenía las manos de los niños esta vez, uno a cada lado, moviéndose a su ritmo en lugar del suyo. Lucas caminaba con cuidadosa atención a dónde ponía los pies, mientras Mateo balanceaba sus manos unidas ligeramente, tarareando para sí mismo. Verlos así, con los pies en la tierra y confiados, Alejandro sintió que la opresión familiar en su pecho regresaba. Lucía se detuvo a unos pasos de él. No sonrió, pero su expresión tampoco era fría. Era neutral, compuesta, protectora. Soltó las manos de los niños solo cuando llegaron al banco, guiándolos para que se sentaran mientras ella permanecía de pie. «Este es Lucas», dijo con calma, descansando una mano en el hombro del niño más tranquilo. «Y este es Mateo». «Lo recuerdo», dijo Alejandro suavemente. «Gracias por venir». «Dije 1 hora», respondió Lucía. «Eso no ha cambiado». «Lo entiendo», dijo él. «No estoy aquí para presionar». Los niños lo miraban abiertamente ahora, la curiosidad ganando a la precaución. Mateo ladeó la cabeza ligeramente. «Tú estabas en el restaurante», dijo con naturalidad. «Sí», respondió Alejandro, bajándose para sentarse en el banco frente a ellos. «Lo estaba». Lucas lo estudió cuidadosamente, su mirada aguda y pensativa. «Mamá dice que solíais conoceros». «Lo hicimos», respondió Alejandro. «Hace mucho tiempo». Hubo una pausa, llena solo por el sonido del río. Alejandro resistió el impulso de llenarla con explicaciones o disculpas. Había aprendido lo suficiente como para entender que las palabras venían al final, no al principio. Lucía finalmente se sentó junto a los niños, posicionándose sutilmente entre ellos y Alejandro, no con hostilidad, sino por instinto. «Saben que eres su padre», dijo ella en voz baja. No se lo oculté. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. «¿Y qué les dijiste?», preguntó. «Que no estabas listo para estar en sus vidas», respondió Lucía honestamente, «y que no tenía nada que ver con ellos». Alejandro asintió lentamente,
absorbiendo el peso de esa verdad. Eso fue generoso de tu parte, dijo. Fue necesario, respondió ella. Merecen crecer sin pensar que no eran queridos. Mateo frunció el ceño ligeramente, procesando la conversación a su manera. ¿Así que no sabías de nosotros?, preguntó. No, dijo Alejandro suavemente. No lo sabía. Y eso es culpa mía. Los ojos de Lucas se entrecerraron un poco. ¿Por qué no preguntaste? La simplicidad de la pregunta dejó a Alejandro sin defensas. Se encontró con la mirada de Lucas directamente. Porque estaba equivocado, dijo. Y porque tenía miedo de escuchar algo que cambiaría mi vida. Lucía lo observó de cerca, midiendo la honestidad en su tono, en lugar de las palabras mismas. Por primera vez, no interrumpió. No puedo cambiar lo que hice, continuó Alejandro, manteniendo la voz firme. Pero quiero asumir la responsabilidad por lo que no hice. Si me lo permites, Lucía exhaló lentamente. La responsabilidad no comienza con querer, dijo. Comienza con paciencia. Tengo tiempo, respondió Alejandro. Todo el que haga falta. Los niños se movieron, la tensión disminuyendo ligeramente a medida que los adultos hablaban en tonos más tranquilos. Mateo se inclinó más cerca de Lucía, descansando contra su costado, mientras Lucas permanecía alerta, todavía observando a Alejandro con interés cauteloso. Después de un rato, Lucía miró su reloj. «Es suficiente por hoy», dijo. Alejandro se puso de pie de inmediato, respetando el límite sin protestar. «Gracias», dijo, «por reunirte conmigo». Lucía dudó, luego asintió una vez. «Veremos cómo van las cosas», dijo. Despacio. Mientras ella se alejaba con los niños, Alejandro se quedó donde estaba, viéndolos desaparecer por el sendero. No los siguió. No llamó. Por una vez, la contención se sintió como progreso. Sentado solo en el banco, Alejandro entendió algo que nunca había comprendido antes. La redención no se trataba de ser perdonado rápida o completamente. Se trataba de aceptar límites, honrar fronteras y aparecer de nuevo sin expectativas. Y por primera vez en 6 años estaba listo para hacer exactamente eso. La vi a la espera y el segundo encuentro. Los días que siguieron pasaron con una extraña mezcla de contención e intensidad. Alejandro no contactó a Lucía de nuevo de inmediato, aunque cada instinto lo instaba a hacerlo. Entendía ahora que la urgencia era su viejo hábito, uno que ya le había costado demasiado. En cambio, permitió que el silencio existiera, usándolo no como un espacio para llenar, sino como una prueba de si finalmente podía respetar los límites sin sentirse con derecho a resultados inmediatos. Volvió al trabajo, pero todo se sentía diferente. Las reuniones que una vez exigían su total atención, ahora parecían huecas. Su urgencia artificial. Se encontró mirando el reloj de una manera que nunca antes había hecho, no porque quisiera que el día terminara, sino porque quería que el tiempo mismo se ralentizara. La imagen de Lucas y Mateo sentados en ese banco se repetía en su mente constantemente. Sus rostros serios y observadores, mucho más mayores en conciencia de lo que sus años sugerían. Una noche, incapaz de permanecer quieto por más tiempo, Alejandro condujo por el vecindario cerca del apartamento de Lucía, con cuidado de no pasar directamente por su edificio. Se dijo a sí mismo que solo estaba tratando de entender el entorno en el que crecían sus hijos, pero la verdad era más complicada. Estaba confrontando la realidad de que la vida había avanzado sin él, tranquila y exitosamente, y esa comprensión conllevaba tanto alivio
como arrepentimiento. Cuando Lucía finalmente contactó de nuevo, fue 3 días después. El mensaje fue breve y preciso. Mañana, mismo parque, 30 minutos. Alejandro lo leyó 2 veces, luego una vez más, sintiendo que algo estable reemplazaba la anticipación nerviosa que había sentido antes. Respondió con una sola palabra. Val. A la tarde siguiente, llegó exactamente a tiempo. Lucía ya estaba allí con los niños, sentados en la hierba esta vez, en lugar de un banco. Lucas estaba dibujando líneas en la tierra con un palo, concentrado y metódico, mientras Mateo perseguía una mariposa con entusiasmo dramático. Lucía los observaba con tranquila atención, su postura relajada, pero alerta. Alejandro se acercó lentamente y se detuvo a unos pasos, esperando. Lucía levantó la vista y asintió una vez, otorgando permiso sin palabras. Se sentó en la hierba a una distancia respetuosa, reflejando su nivel, en lugar de posicionarse por encima de él. Mateo lo notó primero. «Has venido otra vez», dijo, sonando complacido en lugar de sorprendido. «Sí», respondió Alejandro. «Dije que lo haría». Lucas levantó la vista brevemente, luego volvió a su dibujo. «La gente dice eso mucho», dijo en voz baja. Alejandro absorbió el comentario, sin ponerse a la defensiva. «Lo sé», respondió. «Por eso he vuelto». Lucía observó el intercambio de cerca, su expresión ilegible. «Nos quedamos poco tiempo hoy», dijo. «Quiero ver cómo se sienten». «Es justo», respondió Alejandro. Durante varios minutos, no pasó nada. Alejandro no intentó liderar la interacción, ni insertarse en el juego de los niños. Observó. Comentó solo cuando le hablaron, y permitió que el silencio hiciera su trabajo. Gradualmente, Mateo deambuló más cerca, sosteniendo una hoja como si presentara evidencia de algo importante. «¿Crees que esta es mejor que la otra?», preguntó seriamente. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, considerando la hoja con igual seriedad. «Creo que depende de para qué la necesites», dijo. Mateo sonrió, satisfecho, y se sentó cerca de él. Lucas observó esto por el rabillo del ojo, su escepticismo suavizándose lo suficiente como para convertirse en curiosidad. Lucía exhaló tranquilamente, una tensión disminuyendo que Alejandro no sabía que estaba allí. Después de un rato, habló de nuevo. «No necesitan un padre perfecto», dijo, su voz tranquila pero firme. «Necesitan a alguien que no desaparezca cuando las cosas se ponen incómodas». Alejandro asintió. «No lo haré», dijo. «Y si alguna vez hago algo mal, no fingiré que no pasó». Lucía lo estudió durante un largo momento. «Eso importa más de lo que crees». Cuando llegó el momento de irse, Mateo corrió adelante hacia el sendero, mientras Lucas se demoraba un segundo. Miró a Alejandro con cuidado. Luego preguntó, «¿Vas a venir la próxima vez también?». Alejandro no respondió de inmediato. Miró a Lucía primero, luego de vuelta a Lucas. «Si tu mamá dice que está bien», respondió. Lucía se encontró con su mirada y asintió una vez. «Hablaremos», dijo. No era confianza todavía, pero era movimiento. Mientras Alejandro los veía alejarse, no sintió prisa por seguirlos, ninguna necesidad de empujar el momento más allá. Por primera vez en su vida, entendió que la presencia no se trataba de proximidad, sino de fiabilidad. Y mientras estaba allí, solo en el parque que se había convertido en el centro de todo, sabía que lo que viniera después se construiría lenta, deliberada y honestamente. Por primera vez, eso se sentía exactamente bien. El progreso. El tiempo comenzó a estirarse de formas desconocidas para Alejandro. Los días ya no se desdibujaban como antes,
medidos solo por plazos y logros. En cambio, estaban marcados por momentos más pequeños que llevaban un peso que nunca había aprendido a reconocer antes. Un mensaje de Lucía, confirmando otra reunión. Un breve recuerdo de la mirada cuidadosa de Lucas. La risa fácil de Mateo resonando en su mente mucho después de desvanecerse en la realidad. Sus reuniones continuaron, siempre planeadas, siempre limitadas, siempre en los términos de Lucía. A veces se encontraban en el parque, otras veces en un café tranquilo, donde los niños podían sentarse con libros para colorear mientras los adultos hablaban en voz baja. Alejandro nunca se quejó de las restricciones. Las trataba como límites que necesitaban protección, no obstáculos que superar. Cada reunión se sentía como un examen para el que no se preparaba con discursos, solo con presencia. Gradualmente, Lucía comenzó a hablar más durante esas horas. No sobre el pasado al principio, sino sobre los niños. Sobre la sensibilidad de Lucas, cómo notaba todo y hacía preguntas mucho después de que otros hubieran pasado a otra cosa. Sobre la energía ilimitada de Mateo, su capacidad para perdonar pequeñas decepciones rápidamente y avanzar sin amargura. Alejandro escuchaba con atención, absorbiendo estos detalles como si aprendiera un idioma que debería haber conocido desde el principio. Una tarde, mientras la lluvia los obligaba a sentarse bajo un pabellón cubierto, Lucía finalmente permitió que la conversación derivara hacia atrás. «La noche que te fuiste», dijo en voz baja, viendo a los niños saltar en los charcos cercanos. «No lloré hasta que te habías ido». Alejandro cerró los ojos brevemente, luego los abrió de nuevo, obligándose a permanecer completamente presente. «Fui cruel», dijo, y estaba seguro. Esa fue la peor parte. «No te estaba pidiendo que arreglaras nada», continuó Lucía. «Te estaba pidiendo que te quedaras el tiempo suficiente para escuchar». Él asintió lentamente. No sabía cómo. «Eso no hace que duela menos», dijo ella, no acusando, solo declarando un hecho. La honestidad entre ellos se sentía frágil, pero necesaria. Alejandro entendía ahora que el remordimiento no borraba el daño, solo lo reconocía, y el reconocimiento, aunque doloroso, era el comienzo de algo real. Esa noche, después de una de sus reuniones más cortas, Lucía lo sorprendió. «¿Te gustaría venir a su evento escolar la próxima semana?», preguntó. Alejandro la miró con cuidado, inseguro de si había oído correctamente. «¿Cómo qué?», preguntó. «Como alguien que los conoce», respondió Lucía, «no como su padre». «Todavía no». «Me gustaría eso», dijo él de inmediato. Luego añadió más bajo. «Si estás segura». Ella asintió. «Lo estoy». El evento fue sencillo. Una pequeña actuación en el gimnasio de una escuela, niños de pie en filas desiguales, voces fuertes y descoordinadas. Alejandro se sentó en la parte de atrás, resistiendo el impulso de destacar, aplaudiendo cuando todos los demás aplaudían, sonriendo cuando los niños vieron a Lucía en la multitud y saludaron con entusiasmo. Cuando los ojos de Lucas se encontraron brevemente con los suyos, no hubo sonrisa, pero hubo reconocimiento. Eso solo se sintió monumental. Después, Mateo corrió primero, emocionado y sin aliento. «¿Nos viste?», preguntó. «Lo hice», respondió Alejandro. «Estuvisteis increíbles». Lucas se acercó más lentamente. Luego asintió una vez. «No lo estropeamos», dijo. «No», coincidió Alejandro. «No lo hicisteis». Lucía observó el intercambio con algo parecido a un alivio cauteloso. Más tarde, mientras salían juntos,
dijo en voz baja. «Lo manejaste bien». «Lo intento», respondió Alejandro honestamente. Esa noche, solo en su apartamento, Alejandro confrontó una verdad que lo inquietó profundamente. Ya no tenía miedo de la responsabilidad. Tenía miedo de fallar en ella. Miedo de que un paso en falso deshiciera todo lo que había comenzado a construir. Pero a diferencia de antes, ese miedo no lo empujó a retirarse. Lo empujó a mantenerse alerta, cuidadoso y responsable. Por primera vez, Alejandro entendió que la vida no era algo que reclamabas. Era algo con lo que se te confiaba. Y la confianza, una vez rota, exigía paciencia medida no en días o meses, sino en consistencia, en aparecer de nuevo, incluso cuando nada parecía cambiar, incluso cuando el progreso era invisible. Especialmente entonces, al apagar las luces y prepararse para dormir, Alejandro aceptó que no habría un momento en que todo se sintiera resuelto de repente, ninguna línea clara marcando el perdón o la redención. Solo habría mañana y la elección de enfrentarlo honestamente. Y esta vez estaba listo para tomar esa decisión. El cambio ya era. La integración. El cambio llegó silenciosamente, sin anuncios ni gestos dramáticos, lo que lo hizo aún más inquietante para Alejandro. Una mañana, Lucía lo llamó en lugar de enviarle un mensaje. Su voz en la línea era tranquila pero cansada, el tipo de agotamiento que venía de mantener todo junto durante demasiado tiempo sin ayuda. ¿Puedes cuidar a los niños durante 1 hora esta tarde?, preguntó. Tengo una cita, no puedo cambiarla. Alejandro no dudó, aunque su corazón comenzó a latir con fuerza. Sí, dijo. Por supuesto. Dime qué necesitan. Estarán en el apartamento, respondió Lucía. Volveré antes de la cena. Cuando llegó, el espacio se sentía íntimo de una manera que lo hizo agudamente consciente de su lugar en él. El apartamento era modesto pero cálido, lleno de pequeñas señales de una vida cuidadosamente estructurada. Zapatos alineados ordenadamente junto a la puerta, dibujos pegados en el refrigerador, una pila de libros infantiles organizados por altura en lugar de tema. Alejandro lo asimiló todo en silencio, reconociendo cuánto esfuerzo costaba crear estabilidad, sin esperar nunca reconocimiento por ello. Lucía se arrodilló frente a los niños, dando instrucciones con claridad practicada. «Volveré pronto», dijo. «Escuchad a Alejandro. Él sabe lo que podéis y no podéis hacer». Mateo asintió con entusiasmo. Lucas miró a Alejandro, luego de vuelta a su madre. «Vas a volver», dijo. «Lo haré», respondió Lucía, encontrando su mirada firmemente. «Siempre lo hago». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el apartamento pareció contener la respiración. Alejandro se sentó en el sofá, inseguro de cómo empezar. Mateo resolvió el problema por él, subiéndose al cojín a su lado, ya hojeando un libro. «¿Sabes leer?», preguntó Mateo. «Sí», dijo Alejandro, sonriendo a pesar del nudo en su pecho. «Sé leer». Se acomodaron en un ritmo que se sintió sorprendentemente natural. Alejandro leía despacio, ajustando su ritmo a las interrupciones de Mateo y las correcciones ocasionales de Lucas. Cuando el libro terminó, pasaron a construir una torre con bloques de madera, una tarea que Lucas abordó con cuidadosa precisión, mientras Mateo prefería la velocidad sobre la estabilidad. Cuando la torre colapsó, Mateo se rió y Lucas suspiró, ya planeando cómo mejorarla la próxima vez. Alejandro los observó, impresionado por cuán claramente sus personalidades se revelaban en los momentos más pequeños.
Se dio cuenta entonces de cuánto se había perdido. No solo hitos, sino esta magia tranquila y ordinaria que definía la vida real. Más tarde, mientras Mateo dormía la siesta en el sofá, Lucas se sentó frente a Alejandro en la mesa, dibujando intensamente. ¿Vives solo?, preguntó Lucas de repente. Sí, respondió Alejandro. ¿Te gusta?, preguntó el niño, sin levantar la vista. Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. Solía gustarme, dijo. Ahora no estoy seguro. Lucas asintió, como si esa respuesta tuviera sentido. Mamá dice que estar solo demasiado tiempo hace que la gente olvide cómo hablar, dijo. Alejandro sintió que algo se tensaba en su garganta. Tu mamá es muy sabia. Cuando Lucía regresó, se detuvo en la puerta, asimilando la escena. Mateo dormido bajo una manta, Lucas dibujando junto a Alejandro. La tensión en sus hombros disminuyó visiblemente. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió Alejandro. Se despertó una vez, pero volvió a dormirse. Lucía sonrió levemente. Gracias. Esa noche, mientras estaban parados cerca de la puerta, Lucía dudó. «¿Les gustas?», dijo en voz baja. «Eso me importa». «No me tomo eso a la ligera», respondió Alejandro. Más tarde esa noche, Alejandro se sentó solo en su coche, incapaz de arrancar el motor de inmediato. Se dio cuenta de que el miedo que había llevado durante meses había cambiado. Ya no se trataba de si merecía un lugar en sus vidas, sino de si podía estar a la altura de la responsabilidad que se le había ofrecido. Por primera vez, esa responsabilidad no se sentía como una amenaza. Se sentía como un privilegio. Y Alejandro entendió que este era el punto de no retorno. No porque Lucía lo hubiera perdonado por completo, o porque los niños confiaran en él sin reservas, sino porque había cruzado una línea interna. Ya no podía imaginar elegir una vida que los excluyera. Lo que viniera después sería complicado, incierto y exigente. Pero por primera vez, la complejidad no lo asustaba. Lo ponía en tierra. El desenlace. La primavera llegó lentamente, casi con cautela, como si el mundo mismo necesitara tiempo para adaptarse a los cambios que se desarrollaban entre ellos. Los días se hicieron más largos, la luz perduraba en las tardes, y con ella ya llegó una sensación de movimiento que ya no se sentía apresurado o forzado. La presencia de Alejandro en la vida de los niños se había vuelto esperada en lugar de cuestionada, tejida silenciosamente en su rutina a través de la consistencia en lugar de la declaración. Ya no necesitaba invitaciones para cada reunión. Lucía le enviaba actualizaciones simples ahora, preguntando si podía unirse a ellos para cenar o recoger a los niños de la escuela cuando ella llegaba tarde. Cada solicitud conllevaba confianza, y Alejandro trataba esa confianza con un cuidado que rozaba la reverencia. Nunca se quejaba, nunca presionaba por más de lo que se le ofrecía, y nunca desaparecía, incluso cuando el trabajo exigía sacrificios que una vez habría considerado imposibles. El momento decisivo llegó en una tarde ordinaria. Lucas y Mateo jugaban en la sala de estar, discutiendo suavemente sobre qué juego elegir, mientras Lucía estaba en la cocina, ordenando papeles. Alejandro estaba sentado a la mesa, revisando documentos de trabajo que había pospuesto hasta después de la cena. La escena era mundana, casi aburrida, y sin embargo lo golpeó con una claridad abrumadora. Esto era de lo que se había alejado hace 6 años, sin entender su valor. Lucas se le acercó en silencio, sosteniendo un trozo de papel. «Mamá dice que eres bueno con los números», dijo. Alejandro sonrió. «Lo soy». «¿Puedes ayudarme?», preguntó Lucas.
Alejandro apartó los papeles de inmediato. Por supuesto, Lucía observó desde la puerta cómo Alejandro se inclinaba más cerca, explicando pacientemente, nunca levantando la voz, nunca mostrando frustración. Mateo se unió a mitad de camino, haciendo preguntas no relacionadas que Alejandro respondía con igual seriedad. No había actuación en su comportamiento, ningún intento de impresionar. Simplemente estaba allí. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Lucía sirvió 2 tazas de té y se sentó frente a Alejandro. El apartamento estaba tranquilo, envuelto en el suave zumbido de la ciudad, más allá de las ventanas. «Necesito decir algo», comenzó. Alejandro dejó su taza, dándole toda su atención. «Pasé mucho tiempo creyendo que siempre tendría que hacer todo sola», dijo Lucía. «No porque quisiera, sino porque no confiaba en que nadie se quedara cuando se pusiera difícil». Alejandro asintió lentamente. «Te di todas las razones para creer eso». «Sí», estuvo de acuerdo ella. «Pero esta vez no lo hiciste». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y pesadas de significado. «No digo que todo esté perdonado», continuó Lucía. «Algunas cosas tardan más que eso, pero veo quién eres ahora, y lo más importante, ellos lo ven». Miró hacia la habitación de los niños. Alejandro sintió que algo cambiaba profundamente dentro de él, algo final y fundamental. «No me iré», dijo. «No cuando sea difícil, no cuando sea incómodo, nunca». Lucía estudió su rostro, buscando no certeza, sino verdad. Cuando la encontró, sus hombros se relajaron de una manera que él nunca había visto antes. Semanas después, regresaron al mismo restaurante, donde todo se había desmoronado. Esta vez, no había tensión, ninguna confrontación tácita, esperando en las sombras. Los 4 se sentaron juntos en la terraza, Lucas leyendo cuidadosamente el menú, Mateo insistiendo en pedir el postre primero, Lucía riendo suavemente, mientras intentaba mantener la paz entre ellos. Alejandro observó la escena desarrollarse con tranquila incredulidad. Había llegado a este lugar una vez con una mujer que encajaba en su imagen de éxito, y se fue con nada más que certeza. Ahora se sentaba aquí con una familia que casi había perdido, entendiendo que el verdadero éxito no tenía nada que ver con el control o las apariencias. A medida que el sol se ponía, proyectando una luz cálida sobre la mesa, Mateo se apoyó contra él sin dudarlo, y Lucas lo siguió un momento después, fingiendo que era accidental. Alejandro no se movió. Simplemente se quedó. Lucía se encontró con sus ojos al otro lado de la mesa, y por primera vez, sonrió sin reservas. Alejandro no se le había dado una segunda oportunidad. Se había ganado una. No a través de la riqueza o el poder, sino a través de la paciencia, la humildad y el coraje de permanecer cuando hubiera sido más fácil alejarse. Hace 6 años, había rechazado la verdad por miedo. Ahora, la elegía, completa, final y sin dudarlo. Y esta vez, estaba exactamente bien donde pertenece. Reflexión final. Cuando escribí esta historia, quería mostrar que los errores más difíciles a menudo no nacen de la crueldad, sino del miedo. Miedo a perder el control, una vida familiar, o a uno mismo. Pero la verdad y la responsabilidad no pueden evitarse. Siempre te alcanzan. Para mí, esta historia no trata sobre dinero, sino sobre elección y redención. Alejandro no es un héroe perfecto. Es alguien que aprendió paso a paso cómo asumir la responsabilidad y quedarse cuando importa.
Lucía es el tipo de mujer que sobrevive en silencio, protege a sus hijos y no perdona con palabras, solo con tiempo. Y los niños son la verdad más pura de la historia. No necesitan grandes promesas, necesitan consistencia y amor. El final es feliz, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque cada personaje crece hacia lo que realmente importa. Familia, confianza y una oportunidad de comenzar de nuevo. Esta es una historia de ficción escrita por mí. Creo historias originales para explorar situaciones emocionales y morales con las que la gente pueda identificarse. Esta historia no se basa en personas reales. Gracias por escuchar y reflexionar conmigo. ¿Qué os ha parecido la historia? ¿Creéis que Alejandro se merece esta segunda oportunidad? Dejad vuestra opinión en los comentarios y suscribíos para más historias conmovedoras.